Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. En este bloque vamos a hablar acerca de las elecciones presidenciales en Argentina. Tenemos como invitado en este bloque y colaborador también del programa Panorama Internacional a Ismail Zapata. Él es politólogo y profesor universitario, y continúa con nosotros Carlos González. Él es politólogo y conferencista, ¿no? Y estamos hablando acerca de lo que ha producido estas elecciones en Argentina, lo que puede generar, cuáles son las consecuencias que pudiera generar para América Latina la victoria de Alberto Fernández. Bienvenido Ismael, Carlos nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Danilo, por tu invitación. Muchas gracias. Vemos cómo Mauricio Macri tuvo un repunte desde las primarias que fueron en agosto de este año a octubre en las elecciones presidenciales, ¿no? De 17% de diferencia que le había sacado Alberto Fernández, lo redujo a 7, 8 puntos porcentuales. O sea, ¿a qué se debe esto? ¿Qué hizo Mauricio Macri de diferente durante estos 2 meses? ¿Y cuál es el análisis que ustedes les pueden dar? Se quedó corto, bien, se quedó corto en las elecciones, pero tuvo un repunte bastante importante porque en 2 meses pudo reducir hasta 10 puntos de diferencia. Bueno, Danilo, a ciencia cierta, lo que veo muy por encima, claro está, es que antes de las primarias la campaña de Macri se centraba mayormente por medio de las redes sociales. Luego de las primarias hubo un aumento de visitas del mismo Mauricio hacia algunas regiones del país. Esto causó un impacto directo en la población votante. También el aumento, la fuerza y lo frontal de su discurso contra su mayor oponente, Alberto Fernández. Y como te decía, esto causó un impacto y bueno, muchas personas que estaban indecisas en ir a votar terminaron darle su voto y apoyo a Mauricio Macri. Con respecto al crecimiento que tuvo Macri a las elecciones que tuvo lugar ahora poco, te puedo decir lo siguiente. Hay algunas acciones desde el punto de vista estructural. En primer lugar, esas elecciones se polarizó entre lo que es el oficialismo y lo que es el kirchnerismo, y también lo que es el peronismo, que viene justamente a tratar de reconquistar el poder político en Argentina. Esa polarización permitió que los 2 grandes contenedores de votos, que son los 2 grandes se llevaran los votos que tenían los candidatos de menor cuantía. Esos votos se fueron trasladando a esa polarización. Y indudablemente que eso benefició a los dos grandes candidatos. Luego de ello tenemos el problema que Macri resolvió sobre la marcha. Él despersonalizó o estaba despersonalizando el proceso electoral, emitiendo juicio de que el ciudadano era el protagonista y debía realizar los cambios y adquirir los conocimientos para poder él ir a votar o ir a sufragar o escoger la opción que mejor le parezca. Y se hizo mucho cargo de lo que es las redes sociales. Fue las redes sociales que él consideró como una herramienta para poder captar la voluntad del electorado. En el devenir de las cosas y después de las primarias, entendió que esa despersonalización de la campaña electoral no le están dando los resultados que él consideraba, y emitió una estrategia que visitar 30 provincias en 30 días. Eso le logró tener un contacto directo con los electores e incrementó los votos en las regiones, en el interior del país. Todos conocemos que en Buenos Aires, que es el gran elector por su expresión demográfica, benefició a lo que es el peronismo. Pero Macri aprovechó esa visita que le hizo a las provincias y logró captar mayor cantidad de votos. Hay unos elementos también que algunos analistas y conocedores de la materia electoral del país consideran que el voto blanco benefició también a Macri.
y los nuevos electores. La tendencia del voto nuevo, de acuerdo a los sondeos que se hizo, permitió que se dirigiera a la candidatura de Macri. De allí los elementos que permiten magnificar y acortar la distancia que había en cantidad de votos con respecto a el resultado de las elecciones primarias y las elecciones generales. En el programa anterior yo hablaba si hay un resurgimiento de la izquierda en nuestra región, ¿no? Con todos los acontecimientos que se viene dando. Lo que hoy sucede en Argentina es lo mismo que está ocurriendo en otras naciones. Y obviamente mi pregunta sería si hay un resurgimiento de la izquierda con acciones y planes organizados desde el Foro de Sao Paulo. Danilo, hay algo que Norberto Bobbio denomina dentro de las ciencias políticas como la cruda realidad, y es en ese sentido de que la satisfacción que hoy percibimos de los ciudadanos y las sociedades latinoamericanas tiene su explicación y origen en las llamadas promesas incumplidas de la democracia. Así que claramente lo que sucede en Argentina y en la región es que vemos mucho descontento por parte de los ciudadanos latinoamericanos hacia los gobiernos de turno. Allí, de ese descontento ciudadano, entran las izquierdas radicales del Foro de Sao Paulo para aprovecharse obviamente y multiplicar el mensaje de desilusión de dichas sociedades, y que dichas sociedades convulsionen como lo hemos visto en las últimas semanas. Los partidos socialistas, Danilo, que no estén en el poder, aprovecharán cada descontento para desestabilizar las democracias existentes. Lo vemos en Chile, donde la semana pasada, desde el viernes, comenzó una serie de ataques por parte de una senadora del Partido Comunista, introduciendo una demanda contra Sebastián Piñera, unos presuntos asesinatos que cometió la Fuerza Armada, los carabineros, y que bueno, lo que quieren realmente es sacarlo del poder político y que asuma el control de la nación el presidente del Senado, que casualmente pertenece también al Partido Socialista. También lo vemos en Bolivia. Desde la semana pasada, también antepasada, se realizaron los comicios electorales, y luego de las elecciones, donde se presentó con muchas incongruencias y con papeletas de votación que estaban fuera del centro de votación, Evo Morales no permite, como han sucedido muchísimos socialistas, no permiten que se realicen unos nuevos comicios, o que por lo menos vayan a una segunda vuelta para diciembre, pero sí manda a sus militantes políticos a cercar las calles para que no se abastezcan las ciudades donde permanece la protesta. Eso en vez de gobernar para todos los bolivianos, gobierna solamente para una sola ala, un solo partido político. La problemática que vemos contundentemente en América Latina es que debe repensarse y revalorizarse lo que es la democracia, no identificarse con las malas formas de hacer gobierno y la mala política. Así que hasta que no maduren las sociedades y los partidos políticos democráticos, no saldremos de este empoderamiento de regímenes populistas y demagógicos. Danilo, sí hay una corriente que está avanzando en América Latina, sí, hay una corriente de izquierda, sí. Pero esa corriente de izquierda, esa no es una cosa que se le está ocurriendo ahorita. Hay un genio que se le ocurrió aglutinar la izquierda para tomar el poder. No. Eso tiene sus antecedentes. Eso tiene sus antecedentes de la siguiente manera. Y te voy a hacer un recuento histórico para ver si nosotros podemos, de cierta manera, buscar algunas conexiones. Después, te digo que después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, el avance de la Unión Soviética en tratar de imponer el comunismo como acciones de gobierno en los países, y específicamente el caso nuestro, de la subregión de América Latina, generó algunas reacciones. En primer lugar, tenemos la doctrina Monroe, que el gobierno de Truman permitió que América para los americanos, y generó como acciones desde el punto de vista ideológico, político y militar algunas
acciones que contenían el avance del comunismo en la región, salvo algunas excepciones claras que tenemos ahí referenciales, como el caso de Cuba, pero no es el caso que nos atañe a nosotros ahorita. Esa acción permitió que los Estados Unidos vieran con buenos ojos regímenes totalitarios que se daban en la región, en América Latina. Regímenes que no eran democráticos, que eran regímenes personalizados por funcionarios militares que se hacían del poder muchas veces por golpe de Estado. Eso el gobierno norteamericano lo veía de muy buenos ojos porque ello le permitía contener el avance del comunismo en la región. E inclusive lo financiaba, le daba recursos para que ellos se pudieran mantener. De allí hay algunos presidentes, en este caso Trujillo de República Dominicana, que aprovechándose de esa situación en la región, trató de imponer lo que se llamó la fuerza de las espadas. ¿Qué es la fuerza de las espadas? La fuerza de las espadas era justamente la unión de todos los gobernantes que eran militares y gobernaban sus diferentes países, hacer como un bloque que fortalecía desde el punto de vista pragmático el poder de ellos mantenerse ejerciendo el mandato en sus diferentes países. Luego surgió de esa situación en ese desierto surgió un oasis. Fue en el caso de Venezuela cuando surge la figura de Rómulo Betancourt y se aplica la doctrina Betancourt. ¿Qué era la doctrina Betancourt? La doctrina Betancourt decía que mediante él exigió a la OEA, propuso a la OEA, que no se reconociera ningún régimen que no fuera sus inicios, su basamento, su génesis, mediante la voluntad del pueblo. Vale decir, que sean legítimos, que sean las voluntades de los pueblos que elijan a su gobernante. Y justamente esa es la contraposición que propuso Betancourt frente a la declaración de las espadas. Eso se toma como referencia en los años 90, en el que llaman el Foro de Sao Paulo, llamado y convocado por su condición de presidente Lula da Silva, donde llamó a reunirse los presidentes que tenían visiones progresistas, las tendencias socialistas comunistas, donde una de las estrategias que se planteó en el Foro Sao Paulo era avanzar, que la izquierda se hiciera presente en la recuperación del poder en la región. Es así que surge esa corriente de izquierda reformista para hacerse el poder en los diferentes países, y ha tenido éxito relativamente. Tuvo el caso de Venezuela, emblemático, con Chávez, y lo que después su sucesor, presidente Maduro. Tiene presencia en Bolivia con Evo Morales, tuvo presencia en Ecuador se me va el nombre ahorita, con Correa, en Honduras, en Argentina también, justamente con los Kirchner. Esa corriente ideológica que está permeando
los países para imponer la ideología de la izquierda. En los momentos cuando no ha sido favorecido desde el punto de vista electoral esta corriente, ellos han tratado de ejercer algunas presiones a lo interno de esos países, creando disturbios y llevando inclusive a zozobra a algunos países. Ejemplo claro de ello tenemos a Chile. Chile, en una acción de tratar de equilibrar su economía, una acción del gobierno, emitió un aumento del pasaje del subterráneo y ve todo lo que está pasando en Chile. Entonces eso también ha permitido de que ellos están como tratando de que si no logran las cosas de una manera, la buscan de hacer de otra, no de repente con mucha esencia, sino de repente con acciones que rayan en lo ético y en lo moral. Eso sí, tratar yo de caer en prejuicios valorativos con respecto a esa acción. Eso es lo que, a mi entender, es lo que está tratando ahorita en el caso de Argentina y la subregión. Bueno, Ismael y Carlos, esta pregunta no puede faltar, o sea, ¿cuáles son las consecuencias que le pueden traer a Argentina la llegada al poder de Alberto Fernández? Bueno, Danilo, la vuelta del peronismo con Fernández y Cristina Kirchner de vicepresidente, cambian el ajedrez, el tablero en la región. Ya las acciones que va a tomar los países que están en esa línea de izquierda progresista van a tener un aliado en Argentina. Argentina va a pasar ahora a ser un miembro que va a decidir muchas decisiones en la subregión. Ahí va a fortalecerse los regímenes progresistas en la región. El caso de Venezuela va a ser, Venezuela conjuntamente con Argentina van a tener un protagonismo importante a la hora de influir con respecto a algunas decisiones desde el punto de vista hemisférico. Mira, el panorama de la política latinoamericana resulta un tanto complicado y lleno de incertidumbre. Si algo define la política de esta región es su carácter conflictivo y deliberativo. Así que podemos decir que las consecuencias que se podrán ver luego del 10 de diciembre, cuando Alberto tome la presidencia, si no cambia su discurso, claro está, son una mala relación entre Estados Unidos y Argentina. También veremos unas confrontaciones directas entre Bolsonaro y Fernández dentro del Mercosur. El brasileño pretende sacar al argentino de los acuerdos de integración económica de ese lado del continente. Pero también vemos un retroceso entre los acuerdos económicos de Uruguay y Argentina, firmado por Macri hace unos meses y que Fernández anunció la cancelación de dichos acuerdos, siendo ambos factores, lo de Mercosur y los acuerdos de Argentina, un impacto negativo y directo contra la economía de Argentina. Este impacto, podemos decir con mucha claridad, que afectará directamente a los bolsillos de los argentinos, profundizará mucho más la crisis económica, aumentará la migración argentina hacia otros países, pero también afectará a México, ya que este país recibe a una gran cantidad de turistas provenientes de Argentina y que en los últimos años se ha visto una disminución de visitantes de menos del 14,7%, que eso viene en aumento, pues la disminución de visitantes. Así que también le afecta a otros países que están mucho más arriba dentro de la región. Otro dato también de vital importancia, Danilo, que deberíamos resaltar, obviamente el respaldo y la incorporación del personal diplomático que enviará el tirano Nicolás Maduro hacia la Argentina, haciendo que el pueblo venezolano pierda un importante aliado contra la lucha de esta tiranía.
Otra cosa que quisiera resaltar, y con esta oportunidad que me está dando antes de finalizar, y es que este mensaje que quiero dar va para los argentinos que votaron por Fernández. Y es que una cosa es el populismo con dinero y otra cosa es el populismo sin dinero. Con esto quiero decir que deberían de recordar que cuando gobernaba Cristina, los precios de la explotación de la exportación de materias primas de Argentina se encontraban por las nubes. Había una bonanza económica, pero cuando tropezaron, entre el 2005 y el 2008, Chávez, el difunto, compró bonos por más de 5.500 millones de dólares para auxiliar a su país. Y eso para aliviar también el déficit fiscal que tenían. Jamás olviden que Chávez fue un gran colaborador económico con los Kirchner y que, bueno, ayudó a salir del desfavo económico que entraría a su nación, cuando los precios del barril del petróleo se encontraban entre 70 y 100 dólares, ¿verdad? Y bueno, este desfavo que pagaron y con esos bonos que pagaron fue directamente del dinero de los venezolanos. Hablamos de una época donde habían vacas gordas. Actualmente, luego de la destrucción institucional y económica que vive Venezuela, nos encontramos con un Maduro y un Fernández que viven en época de la vaca flaca. Así que no esperen lo mismo que vivieron en el pasado. Yo me atrevo, con el respeto que merecen los argentinos, a expresarle que ellos respeten y se acojan a la ciudadanía. En la medida en que ellos sean más ciudadanos, fortalecen la república, porque la república es lo que le dan a ellos la garantía de ejercer derechos como ciudadanos. Eso es lo que yo le puedo recomendar a Argentina, que respeten su condición de ser ciudadanos y fortalezcan la república. Bueno, era Carlos González, politólogo y colaborador de nuestro programa, Ismael Zapata, profesor universitario y politólogo también, quien se encuentra en México. Gracias por su participación y por compartir con nosotros todos esos conocimientos y sus análisis acerca de la política en América Latina. Hemos llegado al final, no sin antes, recordarles que este programa lo pueden ver todos los sábados a las 9 de la noche y los martes en retransmisión a las 10 de la noche por aquí, por las pantallas de Boreal Televisión, Voz Dominicana. Les habló para ustedes su servidor Danilo González Giral. Nos volveremos a ver en una próxima entrega de su programa Panorama Internacional. Boreal Televisión presentó